Hola, nosotros somos el equipo número 2, conformado por Cortés López Daniela, Flores Esquivel Luis Ángel, García Torres Montserrat Adriana, Sánchez Jiménez Álvaro y Viveros Luis Daniel. A continuación se presentará el proyecto final de integración por Newton-Cotes trapezoidal compuesto del curso de métodos numéricos del grupo 1I M42, impartido por el profesor Alejandro Sandoval Ramos en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. Este proyecto tiene como objetivo general desarrollar un programa que dé solución a integrales definidas por el método de integración numérica por fórmulas de Newton-Cotes y el método trapezoidal compuesto. Como objetivos específicos están: número 1, resolver las integrales definidas por el método trapezoidal de Newton-Cotes para n igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para funciones y datos tabulados. Número 2, resolver las integrales definidas por el método trapezoidal compuesto para funciones y datos tabulados. Y número 3, desarrollar un programa en la plataforma MATLAB para resolver integrales definidas para funciones o datos tabulados por el método trapezoidal compuesto y el método trapezoidal de Newton-Cotes para n igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A continuación, se explican los métodos de integración de Newton-Cotes. Para estimar una función f de x en una integral definida por un límite superior y un límite inferior, donde un límite superior puede estar dado por una constante b y un límite inferior por una constante a, se tienen dos casos generales. Primero estudiaremos el caso número 1. Para el caso 1 se divide el intervalo a y b en n intervalos de igual amplitud, es decir, cuyos valores sean sucesivos. Para la figura 1 tenemos un intervalo en x0 partiendo del límite inferior a y acorde al valor de n intervalos alcanzar el valor de xn, en este caso definido por x2. Sucede lo mismo para la figura 2, pero con dos intervalos, donde tenemos a x0 definido en el intervalo a para x1 en el intervalo b. La aproximación a la integral es el área comprendida entre f de x0 y f de xn. Para el caso de la figura 1 del método trapezoidal, está definido en f de x2. En general, para la resolución de estos gráficos se emplearon las siguientes fórmulas descritas. Aquí se muestran las expresiones para obtener las aproximaciones a la integral para cada valor de n. Como vimos en la diapositiva anterior, tenemos para n igual a 1 el método trapezoidal descrito por la siguiente fórmula. La siguiente es para n igual a 2, donde tenemos para la fórmula de Simpson 1/3 se le conoce de esa forma, y para n igual a 3 se le conoce como de Simpson 3/8. Estas tres en particular son las más utilizadas en el área de ingeniería química industrial para diversos estudios. No se requiere de cierta exactitud y para casos más particulares en el estudio de ciertas materias, en el caso de nuestra carrera, como son termodinámica del equilibrio de fases, del equilibrio químico, ingeniería eléctrica y electrónica, etc. Para el resto de métodos de integración de Newton-Cotes tenemos para n igual a 4, que se le conoce igual por el nombre propio de regla de Boole, y el resto no tiene un nombre asignado puesto que no son muy comunes como forma de estudio, pero que también se han encontrado este tipo de soluciones para casos sumamente especiales. Todas estas expresiones tales que emplearemos el uso de un programa en MATLAB con apoyo de las clases teóricas para comprobar la eficacia de este programa y aproximar dichos problemas de integración de Newton-Cotes y darles una solución. Como se mencionó anteriormente, existen dos casos generales en la aproximación a la integral. Como observamos en la imagen A, se nota de un área que no está cubierta, y al seguir la metodología del caso 1 nos es complicado aproximar de forma precisa y exacta. Para el caso 2, algunas veces el intervalo es tan amplio que resulta conveniente dividirlo en subintervalos y aproximarlos por medio de un polinomio. Para el caso de la imagen B, se aproxima con un polinomio de primer grado para cada valor de xn, obteniendo la fórmula descrita debajo de los gráficos, siendo este el método trapezoidal compuesto. A continuación se resolverán dos problemas utilizando el método de integración de Newton-Cotes y el método trapezoidal compuesto. Problema 1. Una partícula de masa m que se desplaza por un fluido está sujeta a una resistencia viscosa r, la cual es una función de la velocidad. La relación entre la resistencia, la velocidad y el tiempo está dada por la ecuación. Suponga que r es igual a menos v por raíz cuadrada de v para determinado fluido, donde r es estado de newtons y v estado de metros sobre segundos. Si m es igual a 10 kilogramos y la velocidad inicial es igual a 10 metros sobre segundo, aproxima el tiempo que la partícula tarda en reducir su velocidad a 5 metros sobre segundo utilizando el método de Newton-Cotes cuando n es igual a 4. De los datos del problema, tenemos que m es igual a 10 kilogramos, velocidad inicial es igual a 10 metros sobre segundos, velocidad final es igual a 5 metros sobre segundos. Sustituimos los valores brindados del problema de tal forma de tener los valores en una sola variable v, sustituyendo r en la ocasión y realizando un cambio de variable cuando v es igual a x, tenemos la integral en términos de x. Calculamos h. Para calcular f de x0 sustituimos a x0 en la función. Posteriormente, para x1 sumamos a x0 más h y sustituimos en la función dada. Se repite el proceso hasta obtener f de x4. De la fórmula a ocupar sustituimos los valores obtenidos previamente, de tal forma que para el ejercicio tenemos un tiempo de 2.62002 segundos. Problema 2. Integración por el método trapezoidal compuesto. En la siguiente tabla se muestra la relación de la concentración de monoclorobenceno con respecto al tiempo a diferentes temperaturas en una reacción de cloración del benceno. Utilizando el método trapezoidal compuesto, con n igual a 8, calcule la concentración del monoclorobenceno en un tiempo de 0 a 8 minutos, a una temperatura de 60 grados centígrados. De los datos tenemos que A es igual a 0, B es igual a 8 y N es igual a 8.
Calculando h, tenemos que h es igual a 1, x0 es igual a y observamos si f de x0, que es la concentración, está como dato en tabla. Posteriormente, para x1, sumamos h a x0 y al igual que el paso anterior, observamos si la concentración está como dato en tabla. Repetimos el proceso hasta obtener f de x8. En caso de que el valor de f de xn no se encuentre como dato en la tabla, será necesario realizar una interpolación. Teniendo la fórmula y sustituyendo los datos encontrados previamente, tenemos que la concentración del monoclorobenceno en un tiempo de 0 a 8 minutos es igual a 3.1248. A continuación se presenta un programa realizado en la plataforma de MATLAB para los métodos de Newton-Cotes con valor de n que va de 1 hasta 6 y para el método de trapezoidal compuesto. Para el programa de Newton-Cotes, lo que se hace es solicitarle al usuario que ingrese el límite inferior y el límite superior, así como que defina mediante un menú y trabajará con una función o con datos tabulados. En caso de trabajar con una función, se le pide que ésta sea ingresada en términos de x para poder evaluarla en diversos valores de x para obtener las f de x que serán sustituidas en la fórmula final para obtener el resultado de la integral definida. En caso de contar con datos tabulados, se le pide que ingrese el número de datos que tiene para generar dos vectores, los cuales serán llenados por el usuario mediante dos ciclos for. Una vez obtenidos los vectores con los datos, se obtienen los valores de x y se realizan interpolaciones para poder definir los valores de f de x que serán usados para ser sustituidos en la fórmula final, la cual arrojará el valor de la integral definida. Una vez terminado este proceso, se le pregunta al usuario mediante un menú y un ciclo while si desea repetir el programa. Para trapezoidal compuesto es muy similar. Se le pide al usuario que ingrese el límite inferior, el límite superior y el número de intervalos con los que trabajará, así como si será función o datos tabulados. En caso de trabajar con función, se le pide que ésta sea ingresada en términos de x para poder evaluarla y poder ser sustituida mediante un ciclo for para arrojar el resultado de la integral definida. En caso de contar con datos tabulados, se le pide que ingrese el número de datos que tiene para generar de igual forma dos vectores que serán llenados mediante ciclos for y posteriormente serán interpolados mediante ciclo while para obtener los valores de f de x que serán sustituidos en la fórmula final para obtener el resultado de la integral definida. De igual forma, se le pregunta mediante un menú y un ciclo while si desea repetir el programa. Todos estos programas se encuentran en un programa principal, el cual manda a llamar a cada uno de ellos en caso de que el usuario los requiera y de igual forma, mediante un menú y un ciclo while, pregunta si desea volver a usarlo. A continuación se correrá el programa para realizar los problemas anteriormente mencionados. Una vez que el programa se corre, aparece una gráfica para guiar al usuario. Esta puede ser cerrada en caso de no ser necesitada. Procederemos con Newton-Cotes con n igual a 4 para el primer problema. Nos pide el límite inferior, el cual es de 10, el límite superior, que es de 5. En este caso trabajaremos con una función. La ingresamos, es importante que esté en términos de x. Y obtenemos un resultado de 2.62002 unidades cuadradas. No deseamos volver a repetir el programa, pero sí deseamos volver al menú principal para realizar el segundo problema con trapezoidal compuesto. En este caso el límite inferior es 0 y el límite superior es 8. El número de intervalos empleados serán igual 8. Poseemos datos tabulados, los cuales son 9. Procedemos a ingresar los valores de x. Y ahora los valores de f de x. Los valores de f de x, el programa arroja un resultado de 3.1248 unidades al cuadrado. No se desea repetir el programa y no deseamos volver al menú principal, por lo que el programa llega a su fin. Esto sería todo por parte de MATLAB. A partir de lo desarrollado en este proyecto podemos concluir lo siguiente. Las integrales se nos han sido enseñadas mediante el teorema fundamental del cálculo. El problema se presenta cuando resulta imposible resolverlas mediante este tipo de métodos, y por lo tanto se debe recurrir a métodos numéricos. En este proyecto se presentaron los modelos de integración numérica por las fórmulas de Newton-Cotes y el método trapezoidal compuesto, los cuales permiten obtener aproximaciones bastante precisas a las integrales mencionadas anteriormente. Por tal motivo, antes de que el usuario decida cuál de los 7 casos desea emplear, es importante conocer el comportamiento que tiene la función, así como los datos tabulados. De esta manera, observando el comportamiento de la gráfica, el usuario puede decidir qué método emplear. Para esto se realizaron los programas en la herramienta de computación MATLAB para cada fórmula. Tales programas intentan adaptar a las necesidades del usuario, por lo que se les da la opción de elegir entre utilizar el programa para una función dada o para cuando se tienen datos tabulados. En el caso de la función que se tenía en el primer problema, se tiene un comportamiento exponencial, como podemos ver en la figura. Entre todos los casos, el que mayor se asemeja es el de n igual a 6, ya que este nos da un resultado de 2.61971 segundos. Comparado con el método tradicional de integración, el resultado es de 2.61972, por lo cual podemos decir que el método de Newton-Cotes es adecuado para este tipo de problemas.